Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el Imperio Bizantino. Recuerda que nosotros habíamos conversado ya sobre los reinos bárbaros que invaden la parte de Roma occidental. En este caso vamos a centrarnos en lo que es Roma oriental. Bien, vamos a localizarlo. El Imperio Bizantino se desarrolló a partir de la península de los Balcanes, pero no solamente ahí, sino que llegó a extenderse. Por ejemplo, recuerda que Roma se divide hacia oriente, lo que va a ser el Imperio Bizantino, y hacia occidente, la parte que ha sido dominada por los reinos bárbaros. Esta parte en rosado, en rojo, es el inicio del Imperio Bizantino, y se va a extender con el paso de los años hasta todo este sector que está en color anaranjado. Sus límites fueron en el norte por el río Danubio, en el sur el desierto del Sahara. Entonces estamos viendo que tiene fronteras naturales, por lo cual va a ser muy difícil conquistarlos. Es por eso que sobreviven tantos años, porque tienen un gran desierto que los protege. Cualquier ejército que quiera atacar va a tener que pasar primero por el desierto. Igual por el norte, un río va a ser más complicado de cruzar que una zona, pues, un valle, ¿no? Por el este, la civilización de Mesopotamia, y por el oeste, bueno, lo que queda de Mesopotamia, ¿no? Y por el oeste, la península ibérica. Esta parte de acá es sumamente importante para el comercio entre Europa, todo esto es Europa, y Asia, porque permite la transacción comercial entre los dos continentes. Hay gran cantidad de movimiento en esa zona, y por eso va a ser de vital importancia. Hay muchas personas, muchos gobiernos lo van a querer poseer. En este caso le pertenece al Imperio Bizantino, sobre todo en la ciudad de Constantinopla, que va a ser llamada la Nueva Roma. Vamos a hacer un zoom nada más, mira, acá está Constantinopla, Europa, y acá se junta con Asia, cerca del Mar Negro. Esto, está el Mar Negro. ¿Bien? Constantinopla, llamada la Nueva Roma, porque en época del Imperio Bizantino Constantinopla va a ser, aparte de la capital, una ciudad sumamente importante donde se encuentra el desarrollo, la mejora económica, la mejora social, una buena calidad de vida. Con el paso del tiempo va a cambiar el nombre, y antiguamente también pues se llamaba Bizancio. En época griega se llamaba Bizancio, ahora se llama Constantinopla, y luego de la caída del Imperio Bizantino va a cambiar el nombre a Estambul. Se encuentra en el estrecho de Bósforo, el llamado Cuerno de Oro. Por eso, porque un cuernito, acá hay un cuerno, mira, el Cuerno de Oro, acá está. Acá están las murallas que protegen Constantinopla y la permiten sobrevivir por cerca de 1000 años. Desde el año 476 que cae Roma occidental hasta el año 1453 en que recién los turcos otomanos consiguen derribar estas murallas. Respecto a su organización política, pues se trató de un conjunto de provincias llamadas temas, que estaban a cargo de un líder político militar, o también llamado un estratega, ¿no? A ese líder se le llamó el Basileus, y tiene un poder teocrático basado en las divinidades y absoluto, es decir, nadie podía contradecirlo. En el aspecto económico, las actividades principales fueron la agricultura y el comercio, y para mejorar el comercio instauraron una moneda y la difundieron por toda Europa y parte de Asia, porque les facilita el comercio. Una sola moneda les permite intercambiar con mayor rapidez los productos. Esa moneda se llamó el Bizanti de oro, y debido a su localización tiene una excedente de producción que van a poder comercializar, y debido a su localización también les permite el comercio entre Europa y Asia. Esa es la importancia del Imperio Bizantino y sobre todo de Constantinopla. Respecto a su religión, podemos mencionar que uno de los aportes principales del Imperio Bizantino es la difusión del cristianismo. Van a aceptar esa religión, la van a difundir por diferentes lugares, pero lamentablemente para Constantinopla, el hecho de que se realice en esas zonas el comercio implica que haya varios grupos de personas con diferentes tradiciones, y por lo tanto va a haber muchas quejas, muchos reclamos en contra del cristianismo.
y del cristianismo va a haber una zona, va a haber en Constantinopla una zona a la cual convertir al 100% del cristianismo y combatir a los herejes. Pero los herejes tienen su propia religión, como por ejemplo los seguidores de Arrio, y se instaura el arrianismo, ¿no? Es parte del conflicto, es parte de este conflicto. Hacia el año 1054, el Imperio Bizantino va a vivir un cisma llamado el Cisma de Oriente, en la cual la Iglesia Católica Romana, que es la que nosotros tenemos, se divide y surge la Iglesia Ortodoxa Griega. Y esa separación hasta ahora se mantiene. Los principales emperadores que pasaron por el Imperio Bizantino pues son Justiniano, el más importante de todos, con el cual se consiguió el máximo esplendor en todos los aspectos, ¿eh? Político, económico, cultural, artístico, militar, y ya tú debes estar sacando tus propias conclusiones. Cuando hablamos de Grecia hablamos del siglo de Pericles, cuando hablamos de Roma hablamos del siglo de Augusto, estamos hablando del Imperio Bizantino, no te puedes olvidar de Justiniano. Y es por eso que él inicia las campañas militares para restaurar lo que antiguamente fue el Imperio Romano. Y logra victorias importantes. Por ejemplo, vence a los vándalos en Cartago y se apodera de Cartago. Vence a los ostrogodos y se apodera de Italia. Vence a los visigodos y se apodera de España, de una parte de España. Y es importante la elaboración del Corpus Juris Civilis Romano, porque ahí Justiniano recopila la mayor cantidad posible de normas jurídicas, civiles, que tenía Roma, y lo hace como un conglomerado, un conjunto, lo recopila, y en base a eso, y gracias a él, es que nosotros en la actualidad pues conocemos el derecho romano y lo hemos aplicado con éxito en la vida actual. Digo con éxito pues un poco sarcástico, ¿no? Porque sabemos que la justicia es un poco irreverente en nuestro país, un poco complicada, pero está fundamentada sobre el derecho romano. Apoya mucho la difusión de la arquitectura con la construcción de basílicas y catedrales, sobre todo la Basílica de Santa Sofía, que era pues de tendencia ortodoxa, luego fue conquistada por los árabes, perteneció a los árabes, fue un museo y hoy en día, hace unas semanas nada más, ha vuelto otra vez al ojo de la tormenta porque los musulmanes quieren que vuelva a ser culto y no solamente que se quede como museo, ¿no? A la muerte de Justiniano, el imperio empieza a desmoronarse poco a poco, pero a pesar de eso surgen otros gobernantes importantes. Esta es la Basílica de Santa Sofía. Ya su belleza artística nos muestra cómo es por fuera y por dentro aún es mucho mejor. Bien, otros emperadores que nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, León III. En esta época se ha dado la rivalidad entre Roma y Constantinopla porque ambas capitales son importantes. Y acá surge la llamada querella iconoclasta. Una querella es un problema, un conflicto debido a la adoración o no de las imágenes. Por lo tanto, se ha suprimido el culto a las imágenes religiosas en las iglesias bizantinas. ¿Y eso por qué? Porque, como te digo, en Constantinopla acude mucha gente de diferentes religiones y algunos van a estar de acuerdo con la veneración de imágenes, mientras que otros van a decir que no, que Dios no se puede representar. Hay personas que interpretan literalmente la Biblia, lo cual está mal, y creen pues que hacer imágenes es venerar un falso ídolo, un falso dios, lo cual no es así, es solamente representativo nada más. Y eso se soluciona a través del concilio de Nicea. Los iconoclastas no querían la veneración de imágenes, mientras que los iconódulos fomentaban no la adoración, sino el establecimiento de imágenes como los santos, el nacimiento de Jesús, las vírgenes, los sacerdotes, el Espíritu Santo, ¿no? Esos dibujos que van en las catedrales y se ven muy bien a nivel espiritual, de repente te sientes bien, pero los iconoclastas decían que no, que eso estaba prohibido por la Biblia, un poco radicales. Al final se restablece el culto a través del concilio de Nicea y se supera eso. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo la gente está sacando y borrando las imágenes cuando se ha suprimido el culto y la veneración a ellas.
Reitero, no es veneración, es solamente pues algo complementario, no representativo. Durante el gobierno de Basilio I, a lo cual se conoce como la Segunda Edad de Oro de Bizancio, se da el resurgimiento que había tenido el Imperio Bizantino con Justiniano. Lamentablemente van a ser invadidos por los turcos selyúcidas en lo que se conoce como la Guerra de las Cruzadas. Si bien es cierto, es iniciada por la Iglesia Católica, vamos a hacer un tema especial de las Cruzadas, por el territorio de Jerusalén, que lo consideran Tierra Santa, pero ya tú vas sacando tus propias conclusiones. De hecho, la importancia de Constantinopla, aspecto económico, y luego que alguien te diga que van a invadir Jerusalén, que está cerca de Constantinopla, por un aspecto religioso, no lo vas a creer. Obviamente esa invasión, esas cruzadas fueron con un carácter netamente económico. Nada de santo tuvo esa guerra. Durante el emperador Constantino XI se da pues la invasión de los turcos otomanos, dirigidos por Mehmed II, y quien es reconocido, obviamente adorado, se podría decir, por los árabes, por los turcos, porque va a ser quien conquiste al imperio bizantino y se apodere de Constantinopla. A partir de ahí le cambia el nombre a la capital y la pasa a llamar Estambul. Ahora vemos la caída de Constantinopla, cómo los turcos otomanos están acercándose con un arma que se le había ofrecido primero al imperio bizantino. Un personaje fabrica estos cañones que eran muy pesados, de verdad, eran demasiado pesados, pero a pesar de eso se los ofrece al imperio bizantino. Le dice: es mejor que te cuides tus murallas, que cuides tu ciudad, y te ofrezco estos cañones. Bueno, el emperador se negó, dijo: no, va a ser muy costoso, es muy difícil trasladarlo, hay que trasladarlo con animales, requiere la fuerza de muchas personas y varios animales, y no, va a ser un gasto por las puras. Y bueno, como el imperio bizantino no lo compró, lo compraron los árabes, los turcos otomanos, perdón. Se compraron 14 cañones, que era lo máximo que se había podido producir, y con esos cañones derribaron las murallas de Constantinopla. Saquearon cerca de una semana, ya pudieron ingresar, pues se apoderaron de todo lo que podían, ¿no? Luego se detiene el saqueo, porque no se puede malograr esta zona que es importante para el comercio. Mira, acá están el tamaño de los cañones, sumamente pesados, y acá están las balas de cañón, sumamente grandes. Obviamente iban a derribar cualquier muralla. Bueno, la importancia de la cultura en Bizancio, porque recopila la producción de Grecia y de Roma, y hasta hoy nosotros lo hemos conocido gracias a la recopilación que ha hecho el Imperio Bizantino. Influye en el Renacimiento del siglo XV, estamos hablando luego de 1000 años. Hacia el 476 empieza el desarrollo, pero hacia el año 1453, cuando ya cae Bizancio, cae el Imperio Bizantino, los sabios del Bizancio van a irse a Europa y va a influir en el movimiento artístico llamado Renacimiento. Fomenta el comercio entre Europa y Asia, recopila el derecho romano con el Corpus Juris Civilis, crea nuevos estilos arquitectónicos como las basílicas, con esas cúpulas tan hermosas, y difunde el cristianismo en la zona balcánica y parte de Rusia. Bueno, pero no es la única civilización que se desarrolla en esa época. También tenemos que hablar del Imperio Árabe. El Imperio Árabe se localiza en la península arábiga. Esta parte de acá, mira, esto es Europa, esto es el Imperio Bizantino, y todo esto es la zona de la península arábiga. Acá se desarrollan los árabes por primera vez y empiezan una serie de expansiones. Mira, llegan incluso hasta someter a la península ibérica, donde se encuentra Portugal y España. Todo esto surgen acá, en la Meca y Medina, y empieza con un proceso de expansión. Sus límites fueron al norte el mar Caspio, al sur el océano Índico, al este el Golfo Pérsico, acá, y luego pues esta parte de acá, y al oeste llegaron hasta la península ibérica. ¿Qué tal expansión? Mucho más grande que el Imperio Bizantino incluso. Su organización religiosa estaba formada de la siguiente manera: ellos pertenecen a una religión llamado el Islam, el Islam,
Y el Islam pues cree que su principal Dios es Alá. Por lo tanto, aquel seguidor del Islam se le llama musulmán. Y musulmán significa resignado. Es por eso que ellos lo vas a encontrar siempre con las cabezas agachadas, resignado al proyecto que se le tiene para con ellos, ¿no? El proyecto que tiene Alá con ellos. Islam significa sumisión a Alá. Mahoma, que es el personaje que vemos en imagen, es el máximo profeta que tiene el islamismo, que tienen los árabes. El Corán es una serie de libros, así como nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen el Corán, donde Mahoma ahí ha puesto algunos principios, algunos estilos de vida, algunas normas. Otra palabrita clave acá es la égira, porque la égira es la huida de Mahoma desde la Meca hacia Medina. ¿Y eso por qué ocurre? Eso básicamente porque Mahoma, luego de las visiones que tiene, no sabemos por qué, pero tiene visiones, es enviado por Alá para unificar a los pueblos, ya que en Arabia los pueblos eran tribus así seminómades, ¿no? Entonces, él como unificador tenía que unirlos bajo una sola religión, y lo cual afectaba los intereses de los altos gobernantes. Por lo tanto, nadie le hace caso en la Meca y tiene que ir hacia Medina, huir para evitar cualquier tipo de represalia en la Meca, porque estaba atentando contra los intereses de las autoridades. Y en la Meca pues difunde su ideología. Solamente su familia le hacía caso al principio, nadie, ni siquiera sus amigos cercanos le hacían caso. Y ya después, cuando huye a Medina, y empieza una nueva vida, ¿no? Por eso la gente surge esa frase que dice: nadie es profeta en su propia tierra. Claro, porque Mahoma, como profeta en la Meca, nadie le hizo caso. Tuvo que irse a otro lugar donde recién va a ser valorado. Y algunos de los pilares que plantea Mahoma y lo plasma en el Corán son, por ejemplo, la fe. ¿La fe en qué o quién? Bueno, la fe en Alá, su único Dios, y Mahoma, su único profeta. Eso es el primer pilar. El siguiente pilar es la oración. Y la oración tiene que darse 5 veces al día en dirección a la Meca. La Meca es la ciudad más importante. Ahí vamos a encontrar en una piedra negra, y en esa dirección hay que rezar. Por eso que los musulmanes siempre tienen un tipo de alfombra, es uno de sus principales aportes, por cierto. Lo ponen en el suelo, se arrodillan y rezan en dirección a la Meca 5 veces al día. El ayuno sobre todo en el mes de Ramadán, que cae más o menos por septiembre. ¿Y qué significa el ayuno? Pues no consumir nada, ni agua, nada, desde que sale el sol hasta que se oculta. Hasta ahí todo bien, ¿eh? Muchos dicen que incluso es purificador, es sanador, pero luego que se oculta el sol, ahí se viene un banquete terrible. Come lo que quiera, bebe lo que quiera, puedes insultar, ofender, hacer lo que quieras. Esa parte es negativa. La peregrinación consiste en ir al menos una vez en tu vida hacia la Meca a expiar tus culpas. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Si como musulmán nunca has ido a la Meca, no estás cumpliendo los pilares de esta religión. Es una religión muy conservadora, muy apegada a su letra. La limosna, que consiste en entregar una parte de tu producción a la iglesia árabe musulmana. Y por último, la yihad o guerra santa, que si bien es cierto no es un pilar, porque solamente son 5 pilares, pero se ha incluido como un adicional, ya que va a estar motivando a la gente a combatir a los infieles. Y es por eso que participan de las cruzadas, por ejemplo, ¿no? En contra de los católicos. A nivel económico, practicaron la agricultura de estos productos: el limón, la naranja, el algodón, la caña. Y cuando nos referimos a industria, no queremos decir pues grandes fábricas o empresas, sino la industria manufacturera. Como ellos transforman los recursos, por ejemplo, crean alfombra, producen acero, producen vidrios, producen perfumes que son tan solicitados en Europa, sobre todo en Francia, ya que no hay agua en esta época en Francia. La gente no suele practicar el aseo,
y tienen que combatir el mal olor de alguna manera, en este caso con los perfumes de Arabia. Y el comercio de los siguientes recursos: la seda que traen de Asia, el marfil también, los esclavos de África, de Asia, el té, la madera y las perlas, todo para Europa. Lo llevan desde Asia a Europa. Son grandes comerciantes porque acumulan bastantes riquezas. En el aspecto político, tenemos que hablar de un califa que viene a ser el sucesor de Mahoma, es decir, una alta autoridad, seguido de un gran visir en menor rango, que viene a ser como un ministro. Por ejemplo, acá tendríamos a un califa, un gobernante, y su ministro que viene a ser el gran visir. El emir, cuando se habla de un emirato, el jefe es un emir y es básicamente un jefe militar. Mientras que el califa es un jefe político religioso, el emir es un jefe militar. Y en menor instancia el valí, que es un gobernador solamente provincial. Los aportes culturales que ha dejado el imperio árabe, por ejemplo, en el álgebra, los números, esos números que nosotros conocemos son de los árabes. Acá están los originarios, mira. 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Y nosotros ya pues a través del tiempo, a través de la evolución de las letras, de la caligrafía, ahora escribimos de esta manera. Pero mira, acá está el 1, acá está el 2, el 3, acá está el 4, esto no sé cómo, pero es el 5, acá también está el 6, este es el 7, mira, 7, el 8, el 9 está igualito, y crean el número 0. El 0 que nosotros usamos lo crean. Luego estos números van a pasar a modificarse con el aporte de los griegos. Claro, estos números no son arábigos, son hindúes, pero lo difunden los árabes por el comercio. En la química, por ejemplo, el surgimiento de la alquimia, ya tu profesor te había explicado que la alquimia pues son los antecedentes de la química, y lo que ellos buscaban básicamente era dos cositas, ¿no? La piedra filosofal, que hace que cualquier cosa se convierta en oro, nunca lo encontraron, y el elixir de la vida, lo que les permitiría la juventud eterna, que tampoco lo encontraron. En el aspecto de la medicina, no, pero en esos errores que ellos han tenido, han descubierto otras cosas, como por ejemplo en el aspecto de la medicina, el alcohol, los jarabes, los perfumes, el jabón, el champú. Eso debido a todos los ensayos que se habían hecho con la química, las técnicas de curación, entre otras cosas. Por ejemplo, en el aspecto de arquitectura, las mezquitas. Lo que vemos acá es la mezquita de Omar, un templo de adoración musulmana. Primera pregunta de la autoevaluación te dice: la última dinastía bizantina que gobernó el imperio fue la de Constantino. Constantino pertenecía a los paleólogos. La pregunta siguiente nos dice: la imposición de la iconoclastia en el imperio bizantino demostró la siguiente situación. Hemos hablado de la querella iconoclasta, aquellas personas que están en contra de la adoración a imágenes y aquellas personas que apoyan la existencia de imágenes en las iglesias o basílicas, ¿no?, en las catedrales. Eso simplemente refleja el enfrentamiento entre el basileus, jefe político, y las autoridades eclesiásticas. Bien, hay una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.